veníamos diciendo sobre la conveniencia o si se puede admitir la necesidad de entrar ya en los tiempos de hoy en un proceso de revisión normativa que nos permita adecuar a los órganos de la profesión y a la Contaduría General de la Nación al desempeño, a un mejor desarrollo con respecto al funcionamiento de estas instituciones. Y en ese sentido, habíamos planteado que es muy conveniente entrar a considerar la necesidad de unificar la función de consolidación en la Contaduría General de la Nación, lo cual implicará, por supuesto, modificar el artículo 354 y que queda claro, o dejamos claro, que eso no le va a impedir a la Contraloría General de la República que ella cumpla con su función de control fiscal, dado que en ese sentido la Contraloría no tiene ningún límite, ni de tiempo ni de espacio, y que además se trata de una función administrativa que debe estar en cabeza del gobierno, y en este caso a través de uno de sus órganos, que es la Contaduría General de la Nación. Eso en principio, unificar esa función de consolidación. Entonces, ¿en qué consiste? Podríamos explicarle a los que de pronto por primera vez escuchan en qué consiste esa consolidación. Lo que pasa es que en el 354, para que hubiera quedado incluido ese texto, necesitó de mucha discusión en la Asamblea Nacional Constituyente, porque además había personas muy reconocidas, de una opinión muy fuerte, de mucho respeto, como era el constituyente Alfonso Palacio Rudas, que él se oponía a que hubiera esa función de contabilidad en otro órgano distinto a la Contraloría, porque él era de la época de la función que traía la Contraloría desde 1923, cuando se creó por recomendación de la misión Kemmerer, y en ese momento pues no tenía la función de consolidar la contabilidad, sino que no se definió qué órgano debería tenerlo, y se le encargó de manera transitoria a la Contraloría que se creaba. Pero fíjense que esa transitoriedad se mantuvo desde 1923 hasta 1991. Por eso es el peligro cuando se asignan funciones temporales que terminan siendo definitivas, porque no se resuelven las cosas. Entonces, aprovechando la ocasión de la Asamblea Nacional Constituyente, se presenta un texto para crear el cargo del Contador General, y en medio de esa discusión finalmente se logra conciliar algo en el sentido, de acuerdo con lo que planteaba el constituyente Palacio Rudas, que de todas maneras entonces se le dejara la función de consolidar el presupuesto a la Contraloría. Y así quedó el 354, que la Contaduría consolida el balance general y la Contraloría consolida el presupuesto. Pero es una función administrativa, es decir, el hecho de que la Contraloría consolide o no consolide el presupuesto, eso no le va a quitar su competencia de ejercer el control fiscal en la ejecución presupuestal, ni de utilizar la información presupuestal para todos sus propósitos o sus efectos. En cambio, sí le sirve y fortalece a la Contaduría que ella consolide toda la información y administre un sistema de información bien fuerte, bien robusto. Y eso es lo que se debe procurar. Eso es lo que planteo en la propuesta que se hace. Muy bien. Entonces, a partir de allí, y sobre la base de ese planteamiento, que también la Contaduría se constituya en un regulador único de la contabilidad en Colombia. Y esto a partir de agregarle dentro de su estructura el funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que eso a su vez va a fortalecer al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En este momento el Consejo Técnico no es un órgano de regulación, sino de normalización. El Consejo Técnico define unos proyectos, hace unas investigaciones, unos estudios y le propone a los ministerios de Comercio y de Hacienda una reglamentación que los ministerios de Comercio y de Hacienda podrían eventualmente no expedir, no reglamentar. Además de que por decisiones de la Corte Constitucional, que en varias ocasiones las hemos mencionado,
como la sentencia C-530 del 2000, le quitó el carácter vinculante a las opiniones, a los conceptos, ser como un órgano doctrinario al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es decir, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública resuelve consultas que se le propongan, pero eso eventualmente puede ser admitido o no, porque no tiene ese carácter. Entonces, el planteamiento que se hace es llevar el Consejo Técnico como un órgano asesor del Contador General de la Nación, para que el Contador General de la Nación lo presida, pero no vote en las decisiones del Consejo, con el fin de darle al Consejo Técnico, a su vez, esa fortaleza de poder decidir sin el peso específico que pudiera tener el Contador General de la Nación eventualmente, o que pueda eventualmente también constituirse en un sesgo en sus opiniones, porque podría pensarse que todo lo dirigiría hacia lo público. Eso tampoco es conveniente. Pero eso sí, el Consejo Técnico asumiría esa función doctrinal no solamente en el campo de la contabilidad del sector privado, sino también del sector público, y apoyaría esos desarrollos normativos que debe hacer la Contaduría General de la Nación. Yo pienso que aquí este es un planteamiento gana-gana, porque gana la Contaduría General de la Nación teniendo un órgano de esa naturaleza dentro de su estructura como una instancia asesora, y gana también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública porque adquiría mayor fortaleza todos sus desarrollos en la medida en que todo lo que produzca, por supuesto que va a tener un carácter vinculante. Ahora bien, Doctor Colmenares, ¿qué sentido tiene o tendría con la propuesta que la Contaduría General de la Nación también acceda al sector privado, o sea, el que cree, normatice el sector privado de la contaduría? es que ese fue el espíritu, doctor Zuluaga. Cuando se crea el Contador General, en el 354 dice, son funciones del Contador General, dice, determinar las normas contables que deben regir en el país. No especificó. Lo que sucede es que también le asignó las funciones de uniformar, centralizar, consolidar el balance general de la nación. Sí, claro, pero en materia de desarrollo normativo no le especificó. La especificación se la hace en la ley 298, a pesar de que el proyecto de ley cuando se presenta en el Congreso, la función era de una reglamentación general, sino que en el Congreso el debate se dio en el sentido en que mejor concentrara su función hacia el sector público. Y si usted lo observa, todos los artículos le agregaron público o sector público, para que quedara bien preciso que era en ese sentido en el cual se iba a desarrollar su ámbito. Pero fíjese que había en ese momento una dispersión normativa terrible, porque cada superintendencia prácticamente tenía su propio plan único de cuentas y a partir del cual desarrollaba su contabilidad. Esto se viene a unificar poco a poco, empezando con la expedición de la ley 1314, que la misma ley le quita esas funciones a esos órganos, ¿ya? Pero sin embargo, el carácter del Consejo Técnico no está ahí desarrollado, porque tiene que hacer es un planteamiento que le debe proponer a los ministros de Comercio y Hacienda. Doctor Colmenares, ¿usted considera que si desde un principio hubiera quedado la Contaduría General de la Nación responsable de la contabilidad en el sector público y privado, hubiera sido mejor? Sí, ya tuviéramos un desarrollo, imagínense, desde 1991. No hubiéramos sido como somos el último país prácticamente en América Latina que llega a poner en vigencia las normas internacionales. Colombia fue prácticamente de los últimos en América Latina. Hubiéramos sido en ese sentido, así como se llegó a constituir y a posicionar la Contaduría General de la Nación en instituciones a la vanguardia, líderes en materia de contabilidad pública. Inmediatamente empezó su desarrollo la Contaduría General de la Nación
empezó a ser reconocida a nivel latinoamericano, que eso se afianza más cuando llega, con todo respeto por los demás, por supuesto, pero el desarrollo fue muy importante, el doctor Jairo Cano a la contaduría. Ahí se afianza más ese liderazgo por todos los desarrollos que a partir de allí se hicieron. ¿Ya? En la administración del doctor Jairo Cano es que se crea en la Contaduría General de la Nación el comité técnico, para el cual se ponen en consideración todos los proyectos que van a ser expuestos a la discusión pública. Ya ahí en ese caso, sobre la base de lo que estoy planteando, el comité técnico pues quedaría incluido dentro de las funciones que iría a cumplir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahora, debe quedar claro que mi planteamiento no es que los consejeros del Consejo Técnico sean unos subalternos del Contador General de la Nación, de ninguna manera. Ahí lo que planteo es que sea una instancia asesora del Contador General de la Nación, con unos consejeros de dedicación exclusiva y permanente, que sean remunerados de una manera importante para que se dediquen a eso, al estudio, a la investigación del desarrollo de la contabilidad y de la auditoría. ¿Cómo sería? Ahí vuelvo un poco sobre el mismo tema. ¿Cómo hubiera repercutido si a partir de 1991 se le da ese poder o atribución a la Contaduría General de la Nación para manejar la parte pública y privada? Es decir, con relación a la profesión, con relación a las agremiaciones, con relación a las universidades. Yo creo que eso hubiera tenido efecto para todo. Claro, porque incluso a partir de ahí, de un planteamiento de esa naturaleza, hubiera empezado a recogerse toda esa dispersión que hay, incluso en la administración de la profesión. Nuestra profesión desde el punto de vista gremial está muy dispersa y eso no fortalece el desarrollo y la defensa de la profesión. Está muy atomizada. No hay realmente un gremio que se pueda decir, este es el que lidera por su fortaleza, por su integrante, por su producción académica. No existe. Si eso hubiera sido en ese momento un hito, incluso hasta para la formación contable, como luego lo hablaremos cuando ya estemos hablando sobre la reorganización de la formación del contador público, porque ahí hay que revisar muchas cosas, doctor Zuluaga. No, estoy seguro. Se hubiera logrado de pronto que las propuestas que hiciera la profesión tuvieran un canal. A mí me parece que sí. Más fácil. Claro, más dirigido, un camino más preciso. ¿Ve? Ahora no se sabe ni siquiera a dónde apuntar, hacia dónde nos dirigimos, a quién buscamos, qué hacemos. Precisamente por ese carácter institucional también tan disperso. Bueno, ahora también hay unos comentarios o discusiones sobre el papel del Estado en todo lo que es la contabilidad y la contaduría. ¿Podría haberse logrado en algún momento que fuera solo el sector privado y que no existiera un consejo técnico ni una junta central de contadores, sino organismos privados? Yo creo que en nuestro caso es que lo he escuchado. Bastante difícil lo veo yo, precisamente porque por esa misma dispersión. Entonces, por lo menos el Estado logra que desde ese sentido imperativo de la norma haya un criterio unificador al cual tengamos que seguir. ¿Sí? Pero yo pienso que en cualquier momento de la vida, de la profesión, allá tendremos que llegar, pero no creo que este sea el momento oportuno. Yo creo que aquí hay que empezar por darle una reorganización institucional desde el Estado. Ya luego, haciendo esa reorganización institucional desde el Estado, mirar a ver cómo poder ir trasladándole competencias de estas al sector privado o a los contadores públicos. Porque, por ejemplo, el tema de la Junta Central de Contadores. Yo pienso que pues nosotros mismos somos los que deberíamos tener la facultad de disciplinarnos, pero me parece que este no es el momento.
doctor Zuluaga. Yo creo que eso hay Exacto. que primero fortalecerlo, porque Bueno, si no vamos a entonces, disciplinar nosotros mismos, ¿en cabeza de quién lo entregamos? ya hemos recogido las diversas propuestas de reorganización institucional en la contaduría y en el Consejo Técnico de la Contaduría. Sí. Entonces, seguimos con el panorama o las propuestas hacia las modificaciones o como se denominen de la Junta Propuestas, Central de planteamientos. Contadores. Sí, sí. Ahí Listo. hay un tema y es el siguiente, doctor Zuluaga. Y lo voy a plantear a partir de mi experiencia personal, que como usted lo sabe, yo integré la Junta Central de Contadores en representación de la Contaduría General de la Nación por espacio de 6 años y durante esos 6 años presidí nuestro tribunal durante 3 años consecutivos. El único en la historia de la Junta Central de Contadores que la ha presidido en 3 años consecutivos. Honor que me concedieron mis colegas en la Junta en su oportunidad. De alguna manera yo interpreto eso como que me constituí en el conciliador entre todas las vertientes que estaban allí representadas. Y eso es un gesto que yo nunca terminaré de agradecerle a mis colegas y a través de ellos a las instituciones a quienes representaba. Pero a partir de eso, que usted también tuvo ese honor de integrar, estará de acuerdo conmigo si planteo que siempre ha habido un problema de mando en la Contaduría General de la Nación. A mí me ha parecido es como un híbrido raro. Claro, y a mí me parece que eso ha sido incluso promovido por el mismo Estado, por no haberle dado una solución a eso desde el comienzo. Porque es que sucede que la Junta Central de Contadores, desde el punto de vista de la estructura del Estado, es una unidad administrativa especial Sí. que tiene un director designado por el presidente de la República. Y al interior de ella existe un tribunal disciplinario que tiene un presidente designado por los mismos integrantes del tribunal disciplinario. Entonces, se presenta allí una situación de carácter administrativo que ha sido difícil de superar porque siempre se entra en las mismas discusiones, en las ansias de poder, situación que pues yo para mi fortuna, yo no la sufrí, que quién manda a quién, como que Manejos presupuestales. de todo tipo, de quién manda a quién, porque no podemos evitar el hecho de que desde la misma dirección de la Unidad Administrativa Especial se le pueden poner frenos al desarrollo de las funciones del Tribunal Disciplinario con el suministro de los recursos que se necesita para que funcione. Los abogados, el personal de apoyo, los elementos que requiere para su funcionamiento. Eso puede en algún momento llegar a bloquear el funcionamiento de la Junta Central de Contadores. Entonces yo siempre he planteado, esto se resuelve de una manera sencilla, doctor Zuluaga. Sí. Que el presidente del tribunal disciplinario sea el director de la unidad administrativa especial para que tenga que asumir responsabilidades. Porque es que si llega a ser el director de la unidad administrativa especial también el presidente del tribunal disciplinario, pues tendrá que responder por la gestión que lleve a cabo ese tribunal disciplinario, porque él es el que lo preside. Y entonces le pondrá interés en el suministro de los recursos que requiere el tribunal disciplinario para su funcionamiento y que ese suministro de esos recursos sean oportunos en todo sentido, de personal, material, logísticos, de toda forma, doctor Zuluaga. Pero mire que ahí se perdió una gran oportunidad. ¿Se perdió cuándo? Cuando se expidió la ley 1314. Bueno, pero usted tuvo que ver con eso. Pero por supuesto, pero yo no estaba, no tenía la facultad reglamentaria, porque es que la ley 1314 le da facultades al gobierno para que reforme los órganos de la profesión y Sí. los adecúe al cumplimiento de esa ley. Entonces, claro, el gobierno expidió el decreto 1955 de 2010.
pero ahí mismo debió haber quedado establecido que el tribunal lo presidiera el director. Y esa oportunidad se perdió. Yo no sé ahora, habría que hacerle una revisión jurídica si todavía hay esa oportunidad modificando el decreto 1955. ¿Mm? Pero a usted, doctor Colmenares, no se le hace muy complejo que un presidente como, voy a planteárselo como está ahora, nombrado por diversos, por el ministro o por cualquier ministro, sea el que dirija, o sea que él tendría una calidad distinta a lo que hay ahora, que ese presidente del tribunal disciplinario tendría que tener unas condiciones distintas para ser al mismo tiempo el que dirija la unidad administrativa especial. No, doctor Zuluaga, porque es que ahí se podría establecer, ya en una reintegración que yo propongo de la Junta Central de Contadores, ahí se diría algo tan sencillo como lo siguiente: dicho tribunal será presidido por el director de la Unidad Administrativa Especial, Junta Central de Contadores, sin derecho a voto, para administrar, para dirigir, para el desarrollo de las sesiones, para hacerle un seguimiento al desarrollo de los procesos. Es que yo le voy a decir algo, doctor Zuluaga, y eso lo tenemos que reconocer. Para la cantidad de situaciones en términos de responsabilidades disciplinarias, a partir de todos los escándalos y situaciones que se conocen de manera pública, a mí me parece que la Junta Central de Contadores no procede de manera proporcional. No procede de manera proporcional. Con tanto escándalo que hay, y yo digo, ¿y qué ha dicho la Junta sobre los contadores que estuvieron allí? Yo le hago un solo planteamiento. Uno, doctor Zuluaga. ¿Usted se acuerda algo reciente relacionado con unas decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a las ventas de las boletas del Mundial de Fútbol? ¿Se acuerda Sí, todo el problema que se presentó de la sí. Federación Colombiana de Fútbol y una cantidad de especulaciones que hubo, y allí están en esos procesos decidiéndose sobre los que integran la Federación Colombiana de Fútbol? Le hago una pregunta, doctor Zuluaga, con todo respeto. ¿Usted sabe si se habrá mencionado al revisor fiscal de la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Qué se ha dicho? Bueno, pero yo siempre sobre eso y cuando estuve en el tribunal Yo no disciplinario, sé ni siquiera quién es. quería comentarle, no estoy llevándolo a ese tema, lo estoy llevando a la situación de algo que ya es generalizado, es una norma que está por encima de lo que nosotros deseemos, que es la prescripción Sí, de los 3 años. de los hechos, Que sí. me parece que allí, y sobre lo cual no hay nada que hacer. Todos los casos, y en el caso, cuando yo estuve, prescribían casos muy importantes, pero pasaron los 3 años después de la información que podía ser la base y fundamento para todo el proceso. Sí, claro. Pero asimismo también prescriben procesos estando dentro de la Junta. Eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Estando dentro de la Junta. Entonces, cómo podríamos tratar de resolver ese tema? Mediante la integración de un tribunal de personas que tengan dedicación permanente y exclusiva. Como la rama judicial, doctor Zuluaga, igual, dedicación permanente y exclusiva, excepto la docencia, ¿ya? Entonces yo pienso que eso hay que revisarlo. Yo creo que hay que unificar esa responsabilidad en el director para que presida el tribunal sin voto, ¿sí? A mí me parece que discúlpeme el término, yo me lo he inventado, no sé si él existirá, pero yo lo digo a partir de su etimología. Yo digo que esa bicefalía, es decir, esas dos cabezas, Sí. ha conducido a muchas discusiones innecesarias por la definición de los límites de cada uno. Eso es innecesario.
¿Hasta dónde llega el director de la unidad administrativa especial y hasta dónde llega el presidente del tribunal disciplinario? A mí me parece que eso carece de sentido. Entonces, hay que definir, por supuesto, la calidad de sus integrantes en el sentido en que sea permanente, aún así en términos de la representación en que está. Que cada una de las instituciones que allí aparecen mencionadas sigan designando al que los integre y que también haya representación de los contadores y que también haya representación de las facultades por parte de la academia y que también haya representación de las personas jurídicas, que ellas mismas también designen de ellos un representante, porque usted sabe que esta profesión también la ejercen personas jurídicas, ¿ya? ¿Quién sería quien nombre al que presida esa institución como usted lo plantea? Pues tendría que ser tal y como está el presidente de la República, que es el que designa a los funcionarios de las unidades administrativas especiales. El presidente de la República que cumpla con unas condiciones bien especiales, importantes, es decir, de una persona de mucha trayectoria, de mucho reconocimiento, por supuesto, para que se dedique a la función de ese trabajo, ¿ya? Que sea de libre nombramiento y remoción, eso sí. Lo único es que los integrantes sí deben ser de periodo, un periodo de 4 años, diga usted, institucional, y que tengan esa consideración de que su dedicación sea permanente y sea exclusiva. En cuanto tiene que ver con eso, a mí me parece que eso mejoraría mucho la función disciplinaria de la Junta. ¿Cómo se podría dar cuerpo a esta propuesta? Es decir, ¿en qué términos legales? De acuerdo con las revisiones que yo he hecho, hay que hablar con alguien experto en derecho administrativo, pero hasta el momento lo que yo he revisado me ha parecido sencillo resolverlo. Claro está, usted lo sabe el país, yo no soy abogado, me gusta la cuestión jurídica y la investigo y la estudio, porque usted sabe por mi pasión pues de la docencia y estará usted de acuerdo conmigo porque usted es igual. Entonces yo reviso mucho las sentencias, las decisiones de las cortes porque las necesito para mis clases y eso me ha ayudado de alguna manera a entender y tengo muchos amigos en ese campo del derecho y me ayudan. Entonces yo he entendido que esto sería fácil de resolverlo, pero habría que consultar a un experto en derecho administrativo, porque a mí me parece que esto se puede resolver con base en las normas que actualmente existen, a partir del desarrollo de unos decretos reglamentarios. A partir del desarrollo de unos decretos reglamentarios. ¿Reglamentarios de qué? ¿De qué ley? ¿De qué norma? Hasta ahora de la ley 1314, porque es que la ley 1314 le da facultades al gobierno para que precisamente expida normas para efectos de, mire lo que dice el artículo 11 de la ley 1314, doctor Zuluaga. Conforme a lo previsto en el artículo 189, que son las funciones del presidente, del gobierno, en el artículo 189 de la Constitución Política y demás normas concordantes, el gobierno nacional modificará la conformación, estructura y funcionamiento de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Es decir, que el planteamiento que hacíamos en las conversaciones anteriores, en nuestras tertulias anteriores, de llevar el Consejo Técnico allá a la Contaduría, igual también se puede hacer mediante la expedición de un decreto reglamentario, doctor Zuluaga. Porque es que aquí a esto no le dieron término. A mí me da la sensación de que esas modificaciones se están aplicando de la ley 1314. Pero, ojo, utilizando ese como argumento, pero a nivel interno, sin que sea un decreto reglamentario, sino que usted ya sabe qué está sucediendo últimamente, cuando el gran poder lo tiene ya el director de la unidad administrativa especial. Pues yo no sé hasta qué punto pueda tener ese gran poder, porque el tribunal disciplinario tiene su presidente y tiene que cumplir con sus funciones.
Sí, y además se le hará. pero estoy seguro de que no está logrando hacer nada. Pues veamos, por ejemplo, un miembro del Tribunal Disciplinario como es Rafael Franco, Sí. que no ha sido ni siquiera escuchado y me parece que los planteamientos sobre este tema son bien de fondo y muy interesantes, pero tampoco ha sido escuchado para nada. Bueno, pero ya eso sí ya es un tema ahí que depende de las personas. Y yo creo que tiene todo el derecho el doctor Rafael Franco de hacer sus planteamientos y además exigir que sea escuchado por la dirección de la Unidad Administrativa Especial y si así no ocurriera, poner eso en conocimiento de los órganos de control que corresponde, porque es un dignatario que tiene las mismas funciones, las mismas competencias de todos los que lo integran. En el Tribunal Disciplinario, el director de la Unidad Administrativa Especial no juega ningún papel, doctor Zuluaga, Pero ninguno. a mí me da la sensación de que nada ha conmovido o movido a pesar del disgusto de los miembros del Tribunal Disciplinario. Es Bueno, que el eso sí ya disgusto es eso, evidente. yo ahí sí respeto pues Pero, a cada quien, doctor pero Colmenares, pienso que bien lo podría poner en conocimiento de las autoridades, del señor ministro, que es de a donde está escrito la Junta Central de Contadores y exponer la situación que se está presentando o poner una queja en la Procuraduría General de la Nación para que entonces este órgano de control de los servidores públicos entre allá a dirimir algún conflicto que exista. Pero yo creo que uno en eso tampoco puede quedarse pasivo, doctor Zuluaga. Eso pero, no es pero, así. pero esto se debe a las características que tiene el Tribunal Ah, Disciplinario. pero por supuesto, Una por gran supuesto. mayoría de funcionarios públicos que no van a exponer, no van a indisponer a sus ministros que los nombraron Bueno, para pero nada, en una situación eso sí de la ya cual ellos no tienen solución. Eso sí ya depende de cada una de las personas y de las responsabilidades que asumen, porque es que si también, yo no estoy diciendo que uno tiene que enfrentarse a los jefes de uno, pero sí creo que tiene el deber moral de ponerle en conocimiento de las personas que a uno le delegan cuál es la situación que se está dando para que ellos de manera directa entren entonces a dirimir allí alguna situación o a asentar una posición desde el punto de vista de la institución que representan y que la ley les dio el carácter de integrar la Junta, doctor Zuluaga. A mí A me mí me parece parece que que los miembros del Tribunal Disciplinario muestran el disgusto que yo creo que es en sus sesiones, en sus reuniones y en general, pero no han propuesto una solución. bueno, porque es que Sí, eso de nada sirve también estar todo el tiempo llorando sin decir ni por qué llora, ni cómo se le puede quitar el llanto. Eso sí ya depende, son de las limitaciones de cada uno. Y ahí sí ya que podemos hacer, doctor Zuluaga, porque es que si tampoco tienen la capacidad, el valor, el carácter de expresar sus inconformidades hacia las instituciones que representan para que estos representantes legales de las entidades entren allí a conocer entonces de manera directa qué es lo que está pasando y buscarle una vía de solución, ya eso sí depende de cada quien y de la forma de ser de las personas. Pero no es un planteamiento que uno pueda decir que eso es un defecto de la situación, yo no creo. Yo no eh, creo. eh, la propuesta que usted hace es la misma que hace Rafael Franco, de que los miembros del Tribunal Disciplinario sean permanentes Bueno, entonces y, continuamos obvia, con eso. y obviamente con un ingreso justo, que en Sí, este por momento supuesto. no tienen por ninguna Sí. circunstancia. Es que uno puede decir, a ver, ¿por qué a los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sí se les remunera y a los dignatarios de la Junta Central de Contadores no se les remunera? ¿Dónde está la explicación? ¿Cuál es Sí, la razón? cuando a los miembros les cargan 10 o 20 expedientes o procesos para que los resuelvan la semana porque van a prescribir algunos, Terrible, porque claro. las solicitudes que hacen los que van a ser sancionados son válidas y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, Así es. esa circunstancia es muy seria. Claro que sí. Entonces yo sí creo que eso puede redundar en beneficio
del desarrollo de la gestión del tribunal disciplinario. Ese hecho, darles el carácter de permanente, pero que también el director de la unidad administrativa especial presida ese tribunal y responda por las gestiones de ese tribunal. Bueno, entonces, de sus propuestas o de las propuestas de reorganización institucional de la Junta Central de Contadores, ¿solamente hay las que ha dicho hoy o hay alguna adicional? Hay más y yo lo invito para que la conversemos mañana, si le parece. Y a mí me parece que hay que seguir porque a mí me parece que estamos aquí muy entre nos, estamos dando en el clavo, me parece que es por ahí por donde se debe trabajar. Dice que es una persona de tanto reconocimiento y conocimiento de la profesión y de la contabilidad, pues a mí eso me satisface y me da un poco de tranquilidad en el sentido en que yo no estoy por aquí disparando como escopeta regadera, sino en un sentido, pues en una dirección que vaya en mejora del ejercicio, del desempeño de nuestra profesión, de su administración, de su gobierno y del desarrollo de la contabilidad. Bueno, doctor Colmenares, muchas gracias. Me parece muy amable, señor. Que estamos en una secuencia de propuestas de reorganización institucional de la profesión bien interesante. Vamos a ver. Y ahí continuaremos en el día de mañana, doctor Colmenares. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Gracias.